Hoy, en Tiempo para Dormir, me acompaña Valentina Osorio, creadora de la ciencia de la imagen y referente latinoamericana en el campo de la imagen efectiva. Con más de una década de trayectoria y más de 900 conferencias y asesorías, Valentina ha demostrado que la imagen no es superficial, sino un lenguaje profundo que conecta con la autenticidad, el descanso y el propósito. En esta conversación descubrirás cómo el sueño y la coherencia interior son la base de toda presencia poderosa. Bienvenidos. Quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. No hemos hablado de la imagen aquí, pero la imagen es un espejo de cómo nos sentimos por dentro. Dina Osorio, mi invitada de hoy, entendió algo que muchos nos toma años. No basta con verse bien por fuera si por dentro estamos agotados. Valentina es conferencista y creadora de una de las metodologías que a mí me inspiran en este momento y que ha tenido una evolución enorme, que es la ciencia de la imagen. Pero lo que más admiro de Valentina no son necesariamente sus logros, sino su forma de habitar su mensaje. No te habla desde el juicio, te habla desde la experiencia, desde ese lugar donde la autenticidad no es un eslogan, sino una práctica diaria que todos podemos integrar en nuestra vida sin importar nuestro poder adquisitivo. En este episodio no hablamos solo de ropa, colores, presencia. Hablaremos del cuerpo, de la energía, de la autoestima y del descanso, de cómo la manera en que dormimos afecta la manera en que caminamos por el mundo. Porque cuando estamos bien dormidos, estamos bien despiertos y no hay imagen más poderosa que esa. Vale, bienvenida a Tiempo para Dormir. Caro, wow, muchas gracias. Gracias por esa introducción tan linda y el escucharte me hace sentir que lo estamos logrando. Una mirada totalmente nueva de la imagen y una presentación muy sentida. Gracias. Qué rico tener. Bueno, vale, a mí siempre me gusta empezar con la misma pregunta siempre y es, ¿cómo está tu energía en este momento? ¿Cómo arrancó esta mañana y cómo dormiste anoche? Bueno, realmente la energía en este momento está en recuperación, diría yo. Anoche me dormí un poco tarde, tenía toda mi familia aquí, mis primas reunidas y es bastante llenador. Son esos días donde dices duermo poco, pero vale la pena y duermo bien. Hoy particularmente madrugué a trabajar. Hoy no tuve la oportunidad de hacer ejercicio ni de desayunar despacio. Sin embargo, iba llena de ilusión porque iba a un espacio lindo, a hablar de imagen y sabía que desde ahí tenía la oportunidad nuevamente de transformar vidas. Iba a contar sobre toda la obra social que hacemos y que desarrollamos y bueno, me desperté realmente dichosa, enérgica, con ganas, a tiempo. Eso te cuento. Hoy dormí poco, pero dormí muy bien. Muy bien, y me encanta cuando expresas que estás en recuperación. Este poder expresar que estamos en recuperación es una señal de autoconocimiento muy profunda. Es interesante porque yo tengo este anillo que es el Oura Ring, que Sí. está monitoreando mi sueño, pero también mis niveles de estrés. Y en particular, el anillo me muestra mis momentos de recuperación. Entonces, yo espero que esta conversación contribuya a que te sientas más recuperada. Entonces, es interesante porque siempre que yo estoy en un taller o estoy en una conversación, entro en modo de recuperación y bajan mis niveles de estrés. Entonces, ojalá esta conversación contribuya también a ello. Y quiero un poco empezar a indagar en tu vida. Eres una persona que yo admiro mucho, muchísimos sentidos. Tuve la oportunidad de conocerte en una actividad del colegio Fundación donde estudian mis hijos. Y yo quisiera que le cuentes a quienes nos escuchan en este momento quién es Valentina Osorio sin hablar de lo que haces. Mira, Valentina Osorio es una mujer inquieta, es una mujer muy observadora, es una mujer creativa, desde muy chiquita, curiosa, observadora, inquieta y sobre todo creo que muy estética. Y desde esa observación tratando de entender el por qué las cosas se ven como se ven. Soy una mujer que con los años he descubrido lo humana que soy, muy perfeccionista, controladora, organizadora, una mujer libre, increíblemente bajo una estructura de vida aparentemente
muy planeada, muy cuadriculada, muy en la norma. Creo que he sido siempre un espíritu muy libre, más no libertino. Amo viajar, amo los espacios lindos, bellos, estéticos, amo la armonía. Tengo un carácter fuerte, no le temo al conflicto, no le temo a la pregunta, pero no lo busco. Observo, indago, siento que soy una persona en constante cuestionamiento. Y eso me ha llevado no solo a lo que soy, sino a lo que vivo y a lo que siento. Porque si bien parezco una mujer muy de la forma y de la norma usual, suelo vivir bastante diferente. Con un lema de vida absolutamente claro. Mientras todo lo que hagas te sirva y le sirva a otros, la tarea está hecha. He aprendido a ser una persona muy buena, muy justa. Tengo valores absolutamente infundados en mí. He buscado cada día de mi vida reparar lo que soy, lo que quiero ser. Cuando hablo de reparar es porque, claro, en esta idea de querer ser mejor, naturalmente soy un ser humano y he cometido errores, pero siento que me juzgaba muy duro. Y ahora siento que voy en un camino es de construirme, de reconocerme, de habitarme y de servirme. Es algo como que busco todos los días para mí, para mi familia, para mi entorno. Bueno, creo que eso soy, eso es lo que me define. Qué Ujú. delicia oírte. Me encanta porque hay una nitidez en cómo te identificas que muchos quisiéramos tener. Y desde esa nitidez, quisiera preguntarte cuál ha sido tu historia del sueño. Quizás no te han hecho esta pregunta antes, pero cómo ha sido la historia de Valentina asociada al sueño? Si hay momentos de tu vida que tú reconoces o que identificas que el sueño ha sido un aliado o de pronto ha sido el peor enemigo, y esto, ¿cómo ha impactado tus decisiones y la forma como te relacionas? Mira, Caro, créeme que para venir a verte, yo decía, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Si Caro, experta en sueño, en mindfulness, y créeme que lo poco que conecté rápidamente con el espacio es muy particular como el sueño ha hecho parte de cambios drásticos en mi vida. Ahorita puntualmente estoy viviendo un cambio maravilloso y drástico, ya te lo voy a contar y ya no va a ser un spoiler porque realmente sé que este episodio va a salir después de un par de semanas donde ya va a quedar comunicado. Pero mira que el primer recuerdo que yo tengo claro es de que chiquita en nuestra casa el sueño era importante. Siempre hablábamos de tener camas como de hotel. Siempre hablábamos de tener muy buenas almohadas, de dormir rico, y eso es un privilegio. Es un grandísimo privilegio. De hecho, mi hermana tiene su negocio que se llama La Habitación, y La Habitación es un negocio especializado en lencería para dormir. Yo te diría que fantásticamente. Entonces, siento que desde muy pequeña, eh, la hora de dormir fue muy inculcada por mis papás y siempre hablábamos que qué rico saber que nuestra cama era más rica que la de los hoteles. Entonces, desde ahí tengo como un primer sentir desde chiquita del confort, porque siento que desde muy pequeña me gustó sentir el confort. Mira que particularmente yo estudio pues consultoría de imagen, ahorita más adelante lo indagaremos si tú quieres, pero uno de mis primeros trabajos cuando yo regresé de España fue trabajar con artistas, con figuras públicas. Y había un sentir en mí de que yo no quería estar sin horario y sin cronograma. Ahí fue que empecé a identificar que yo era una mujer rutinaria, que yo era una mujer hogareña, que yo era una mujer, entre todo, que quería una vida, entre comillas, muy común. Cuando el sueño no tenía un espacio claro, cuando los llamados de estos viajes o de estos shows o de estas ponencias, porque esto era con figuras públicas de Relación País, figuras públicas de la música o la televisión o del arte con marcas,
yo empecé a sentir mucha angustia. Y si bien tenía unos resultados muy exitosos en mi trabajo, me costaba mucho saber que no sabía cuándo terminaba la jornada laboral o a qué horas era ese llamado. Entonces muchas veces yo tenía que despertarme a las 3 o 4 de la mañana para encargarme de lo que me tocaba, del tema del vestuario y tal. Muchas veces salía de casa, empacaba una maleta y no sabía cuándo llegaba. Y siento que parte de todo esto fue la falta de sueño, jet lags muy fuertes, a que alta recurrencia en presurizaciones que me llevaron a mí a decir, yo quiero una vida más usual. Y más usual era que yo decía, quiero ser una profesora que no pone notas, quiero enseñar, quiero llenar a las personas de esta información que tengo y que puedan realmente sentirle el poder de la imagen, pero quiero tener cronograma, quiero tener horarios, quiero poder dormir. Y mira que ese fue como el primer momento. Y el segundo momento lo vengo a sentir hace un mes. Estábamos en un viaje. Estuvimos en Londres, en Escocia, en París, y muy cercana a este mundo del diseño, indagando como el tema de lo que es el universo del vestuario. Tengo una marca de básicos, atemporales, funcionales, con toda una tecnología para que no te den motas, para que sean confortables. Y empiezo en estas noches en el viaje a cuestionarme y en noches de desvelo. Por eso te decía, estoy reparándome. Tomé la decisión de cerrar la marca. Una marca linda, próspera, sana, sin inventarios, liviana, deseada, de fácil venta. El negocio que cualquiera anhela, porque como dice mi esposo Diego, vender es el peor digamos que vender no es un problema. Porque a veces yo le decía, es que no tengo producto, no tengo inventario, no me llegó la tela, hay tantas personas esperando una pieza. Y él me decía, pero es que vender es el menor de los problemas, jamás será un problema. Pero cuando algo te quita el sueño, Caro, es una tragedia. O sea, noches sin dormir, noches en vela. Nunca pensé que uno pudiera vivir durmiendo 2 y 3 horas. Y eso fue lo que me pasó el último mes. Llevo una semana durmiendo mejor. eh, y fue después de tomar la decisión de seguir concentrando mi energía en eso que me llena el alma. Y el vestuario tiene un propósito muy, muy claro, pero ya no estaba haciendo sentido. Mm. Gracias porque mira que hay tres cosas muy potentes en lo que te escucho decir. La primera tiene que ver con esas creencias, eso que nos inculcan cuando somos pequeños acerca del sueño. Y tú has tenido, por lo que te oigo, la fortuna de crecer en una familia donde valora el sueño y no solamente lo valora, como que lo premia, como que lo cuida. Sí. Y eso, como tú dices, es un privilegio, pero no todo el mundo, aún teniendo el privilegio, es tan intencional a la hora de cuidar su sueño. Eso es lo primero. Lo segundo, el sueño como ese complemento de la vida, como eso que te apalanca para tú poder estar, ¿no?, en las mejores de las condiciones, y cómo al verse afectado, de alguna manera tu cuerpo y tu mente te dice, necesito algo que tenga un poco más de estabilidad, de estructura. Lo tercero, que es lo último que compartes, el sueño o la falta de sueño como un llamado. Y resalto esta última parte porque el sueño es un comportamiento. Desde la psicología lo define como un comportamiento. Y como comportamiento, el sueño nos está dando información. Cuando nosotros atendemos a esa información, descubrimos cosas de nosotros mismos. Fíjate que en estas noches de insomnio, de alguna manera tienes esta revelación, esta luz acerca de eh, cómo continuar consolidando este propósito tuyo y esas renuncias que a veces tenemos que hacer para dar el siguiente paso. Entonces me parece súper poderoso porque a veces no somos conscientes del poder del sueño en nuestra vida y lo que poco a poco nos va diciendo. Y obviamente tú eres un caso absolutamente práctico, pues para que todos entendamos el valor del sueño. Eh, y pasando un poco de tu historia a las historias que tú ves a través de tu experiencia, a través de lo que haces, eh, ¿cuál consideras y qué has visto tú que es el papel del sueño en el desarrollo de esta imagen personal? Particularmente, pues en esta evolución de ciencia de la imagen, ¿cómo ves el sueño y el descanso impactando la imagen? Es fundamental, Caro, porque la imagen
es tan importante como el descanso, como el alimento, como la energía, como lo que a veces llaman hasta el propósito. No dormir es no reparar. Es que es algo clarísimo. Mira, estaba conectando una idea ahorita que mencionabas todo esto tan interesante y es el día que yo sentí culpa de dormir, me di cuenta que tenía un problema en mi compañía. Mi compañía somos yo, una persona que es maravillosa, que ha sido una persona que me facilita la vida todo el tiempo. Yo digo que ella es mi directora administrativa, mi directora de vida emocional, todo. Pau es una persona que siempre está apoyándome. Había ingresado al equipo una persona de producción. Empieza uno a ver proveedores, aliados, clientes. Y en el momento que yo empecé a sentir culpa todo cambió. ¿Por qué? Porque tú te despiertas en déficit, porque tú ya te despiertas con el día al revés. Y la imagen depende de una anticipación muy consciente y estratégica, no solamente banal y superficial, sino consciente y estratégica de cómo quiero yo hoy construirme para ir a habitar ese mundo que deseo, que sueño o que elegí, cualquiera que sea. Entonces, no hay marca, no hay talla, no hay presupuesto que te repare la energía cuando tú estás mal dormido, cuando no estás descansado y cuando no tienes un tiempo suficiente para poder arreglarte para el día. Puntualmente mi caso de hoy. Yo ayer me terminé durmiendo casi a las 12 de la noche, reunión de primos, espectacular, son espacios muy llenadores. Yo sabía que hoy tenía que estar a las 8:30 de la mañana en el centro de Bogotá, me quedaba más o menos a 1 hora de casa y yo sé que para esto yo tengo que programarme y despertarme 3 horas antes. Y tú dirás, ¿a qué? A programarme para que el sueño yo lo pueda culminar. Yo siempre abro mis ojos y es una práctica que estoy integrando hace unos años y le agradezco mucho y es, doy gracias por el sueño reparador que tuve o por respirar, por estar viva, por la cama donde duermo, por el espacio que tengo, por mi esposo, por mi familia, que fue una noche maravillosa y porque ahí empiezo también a intencionar la energía del día. Hago una meditación desde que estoy en cama, tomo una pastilla para suplencia de tiroides porque soy operada de tiroides, me tomo un par de vasos de agua. Mira cómo soy de rutinaria, pero todo eso implica tiempo, implica como salir de tu sueño. Salir de ese sueño, entrar a la conciencia y empezar a prepararte para abordar ese día. En términos de imagen, yo siempre hablo que nadie conquista el mundo recién levantado, pero nadie conquista el sueño recién arreglado. Entonces es muy importante también uno entender que el sueño es esa oportunidad que tienes de reparar, de descansar, de desconectar, de alivianar para tú después volver a coger impulso ese día. Cuidado muy persistente. Y fíjate que yo siento que muchos de nosotros damos nuestra imagen como por sentada. Algo similar pasa con el sueño. Es decir, esta es la cara que tengo y ya está. Esta es la cama que tengo y ya está. Y duermo las horas que duermo y ya está. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo hacer como ese clic, ese movimiento, a ser intencionales y realmente hacernos cargo de nosotros mismos, de cuidarnos de forma intencional. Y algo que dices que me parece fantástico y es cómo prepararnos para evitar el día. Y esa intencionalidad puede hacer la diferencia en muchos casos. Y aquí viene mi siguiente pregunta. Yo sé que has trabajado con muchísimas personas. Tienes unas historias maravillosas de un impacto social que estás haciendo a través de la Fundación Juanfe. Cuéntanos un poquito cómo es esta historia, personas que llegan a ti buscando mejorar su imagen y quizás si has tenido la oportunidad de enfrentar casos de personas que desafortunadamente o no tienen las condiciones para dormir bien o no tienen el tiempo para dormir, ¿cómo se puede lograr esa coherencia en paz? Porque muchos de nosotros y quienes nos están oyendo pueden estar en esas mismas condiciones. Entonces, ¿cómo o qué sugerencias o qué forma has encontrado tú para inspirar a estas personas para que realmente encuentren ese espacio para cuidarte? Yo creo que como bien lo dices, Caro, es saliendo al automático, porque ahorita decías, lo damos por hecho. Claro, el dormir es algo tan mágico
que tú crees desconectarte de sí. Tú entenderás mucho más que yo los procesos que se dan al dormir y eres experta en el tema. Yo simplemente digo, dormir es un milagro, el cuerpo sigue funcionando y no lo estás controlando. Y en una personalidad como la mía, créeme que me ha tocado, mejor dicho, ser cuidadosa en el tema del control, en el tema del perfeccionismo, porque a veces eso cuando se lleva a una instancia es muy poderoso y es muy materializador y ayuda muchísimo, pero cuando eso ya se lleva a una instancia, o queda en automático o se lleva a un extremo, es absolutamente nefasto. ¿Qué pasa con estas personas? Mira, esto aquí ya no es un tema ni del cargo, ni del presupuesto, ni de la cama en la que puedo dormir, pero ¿qué pasa cuando yo veo que el ser humano va en automático? No se tiene, que creo que es un poco yo lo que siento que pasa cuando no descansamos. Hago una similitud muy clara entre el sueño, la alimentación, la meditación, el vestuario, el relacionamiento, la empatía, maneras de vivir mejor. Siempre digo, si una persona, yo no soy, digamos que experta en meditación, pero he encontrado en la meditación muchas veces en ir un poquito más adentro, en terapias psicológicas, y puedo encontrar un poco más de mí, mi imagen. No darla por hecho, porque es que yo creo que más que darlo por hecho, es que hay personas que no consideran importante sentirse a gusto consigo mismos. Yo creo que hay personas que dan por hecho que pues, si duermen 3 o 4 horas o se duermen o no se duermen, ya llegará el momento de dormir. Y al final hay algo que se traduce, para mi gusto, en energía, que se nutre de todo esto, de cómo te alimentas, de cómo duermes, de cómo te arreglas para evitar ese día, de cómo te comunicas, de cómo tú te sientes, cómo tú realmente te haces también un poco presencia en esos lugares que habitas. Entonces siento que un gran llamado es a no más el automático. Y fíjate que yo creo que hay personas que quizás dicen, yo estoy en automático. Y la pregunta que yo te hago también, porque en términos de mi imagen, yo hasta ahora estoy como empezando a aprender y tal, pero para quienes nos están viendo y oyendo, ¿cuáles serían como señales que tú dices, esta persona está en automático? Bien sea porque o no lo veo bien, o no se está alimentando bien, que no está cuidando de su imagen. En tu experiencia, ¿cuáles son esas señales que definitivamente te dicen a ti? Aquí estamos en automático. Mira, cuando una persona te pide permiso o te da explicaciones de su imagen, y pasa muchísimo. Me puse esto porque pero yo había pensado que era mejor y tú qué opinas y ya cuando nada se puede hacer. Llegas a una fiesta, llegas a un evento, llegas a una reunión, esa persona mira más hacia afuera que hacia adentro, o sea, te mira más a ti que a ella misma y empieza a dar explicaciones. Alerta. Dos, cuando no vemos mucha coherencia entre lo que se dice y lo que se comunica. Y esto pareciera que es lo mismo, decir no es comunicarla. Yo vengo en un trabajo intenso de erradicar el tema del estereotipo. Hoy en día, cuando me llaman en compañías o cuando me llaman personas a decirme, Valentina, vamos a prohibir y tenemos que enseñar, yo digo, no soy de la persona, lo fui. Creé códigos, manuales, ya no lo soy. Siento que cuando una persona no parece lo que dice ser o lo que quiere expresar, ahí hay una desconexión. Naturalmente, hay temas muy puntuales y muy simples como el aseo personal. Hay temas caro básicos, un pelo sucio, quizás unas uñas comidas. Son temas complejos que las personas dirán, yo sufro de ansiedad, usted no sabe, esto es un juicio y realmente no es un juicio, es un llamado a qué está pasando contigo porque es de a simple vista se refleja. Entonces, si no te puedes asear bien, visitar un odontólogo es algo mínimo. Yo no hablo de diseño de sonrisa jamás, pero el sarro le sobra a todo el mundo. Esto no es un tema de maquillaje, no es un tema de marcas, pero sí es un tema de piel. ¿Qué tanta piel exhibimos según el segmento y el estado? Y ahí es donde hay piel para todo el mundo. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué quiero comunicar? ¿Y para qué me he visto? ¿Y con qué ojos también miro al otro? Porque creo que también estamos mirados a mirar, a calificar, a juiciar, y desde nuestro lugar no podemos, eh, pues,
calificar las personas. Lo que tenemos que entender es, según ese entorno, para qué se visto, para qué me he visto, hasta dónde tengo que dar explicaciones o pedir permiso y hasta dónde conecto después. Y mira que me encantan estas señales que no son las usuales, porque uno puede esperar, no, que entonces la señal es la ojera, que las señales, pero estas son señales profundas que tienen que ver con cómo nos definimos, cómo nos sentimos desde adentro. Y fíjate que, digamos que en mi experiencia, y por supuesto yo tengo malas noches, como creo que todos los seres humanos, Todos. hay días en que realmente no siento la energía para arreglar, como que digo, uff. Y por supuesto, en mi edad, y ya lo he comentado en algunos podcasts anteriores, pues yo ya estoy entrando en premenopausia y obviamente los cambios hormonales, y tengo una hija adolescente, entonces también cambios hormonales, y entonces están sus gustos y está el tema del desafío de la imagen y eso me quita el sueño porque yo digo, hablando de la cantidad de piel que se muestra, cómo nosotros podemos comunicar, y yo creo que el tema de la comunicación, lo hablábamos antes de empezar, es súper importante, cómo nosotros como madres, por ejemplo, o como padres, también hay padres cabeza de familia, que no viven con sus esposas, podemos comunicar esta historia del cuidado de nuestra imagen a nuestros hijos. Claro, acá hay algo bien lindo y es, yo creo que a los hijos hay que dejarlos ser sin perderlos de vista. Y no hay una mejor manera de enseñar, sino la única que es el ejemplo. Entonces, normalmente los jóvenes vamos a buscar ser diferentes a los padres y yo lo fui. Mm. Mi camino de imagen se construye a través de una búsqueda de disfrazarme millones de veces, de cortarme el pelo como no era, mira, yo en un momento de mi historia familiar hubo cierta crisis económica en casa y yo trabajaba para comprarme jeans de lujo, que yo hoy en día digo, yo creo que hoy difícilmente pagaría lo que hace 25 años pagué por unos jeans. Entonces yo creo que a los jóvenes, y lo digo mucho a las mamás, a los padres, es déjenlos vivir un poco. Déjenlos ser un poco, no pretendan que sean pequeños señores, ni pequeñas señoras, ni pequeños perfectos, pero guíenlos todo el tiempo con el ejemplo. Yo doy solo 3 recomendados para guiar a los jóvenes y es el que mucho tiene que mostrar, poco está evitando. Entonces, 2, el poder no está ni en las marcas ni en el exceso, ahí no está. Y 3, todas las decisiones permanentes de imagen que se tomen, hay que tomarlas con mucha certeza, porque yo no tengo nada en contra de un tatuaje. Pero puede que eso que esa persona quiera hacer en un momento dado, si ese tatuaje está ubicado en un lugar no correspondiente con ese deseo, pues después va a tener que ser revertido, quizás va a tener que generar una explicación para que no haya una confusión. Entonces, ni siquiera es el tatuaje ahorita ya es un tema menor, pero creo que es muy importante guiar a los jóvenes es en el tema de ser dueños y propios de ellos mismos y de no tener que estar mirando tanto afuera. Igual, a mí me lo repitieron 1000 veces, Caro, y yo miré mucho afuera. Y este camino de imagen se da por sentir insuficiencia donde no existía. Porque siento que he sido una mujer privilegiada por mi fisionomía, por la oportunidad de vida que tuve. Quizás lo viste en alguna de mis conferencias. Estudié en un colegio privilegiado de mujeres lindas. Tuve siempre la oportunidad de acceder a piezas de vestir maravillosas, de cuidados. Y es natural que en esa adolescencia uno está mirando hacia afuera todo el tiempo, todo el tiempo. Mirar hacia afuera, que hoy en día lo miramos también es en las redes, genera mucha insuficiencia. Porque buscas afuera todo lo que sientes que no tienes adentro, porque lo que tienes ya ni lo ves, ni lo buscas, ni lo asientes, pues ya lo tienes. Entonces, en el momento que no competimos con nuestros jóvenes hijos, en el momento que entendemos que están en su propia búsqueda, yo también digo, déjenos equivocarse por su propia experiencia. Yo recuerdo algo divino de mi mamá, y es que nosotros en el colegio, estudiamos en Mountain, Medellín, había muchas normas de imagen, y mi mamá nos decía, cuando salgan a vacaciones, se pueden pintar el pelo del color que quieran, pero solo como con este papel, ¿cómo se llama el papel? El papel crepeo, el papel globo, porque eso se va a caer en los 2 meses que ya vuelvan al colegio. Ujú. Entonces, yo de hecho me hacía unos cortes de pelo horrorosos, terribles, inmundos, y mi mamá nunca decía nada, me hacía el pelo crece.
Era de pronto más estricta con el tema de tatuajes, de piercings y tal. eh, y bueno, yo en algún momento fui más juiciosa, quizás mi hermana no fue tanto, Mm. eh, pero eso no nos hace ni más ni menos valiosas. Cada una exploró y cada una vivió, pero creo que hay que dejarlos también. Me encanta y me haces un poco recordar mi historia. Mi mamá me cuenta que cuando yo era adolescente, cuando entré en la adolescencia, que era la época del copete Alf, que ahora me tocó el copete Alf, cualquier cosa que me diera mi mamá con relación a la ropa, yo lo rechazaba automáticamente. Me hacía, por supuesto, el copete Alf, que mi papá decía que era como una lengua de vaca, o que me acuerdo, es muy chistoso. Como para evitar que yo me lo hiciera, igual yo me lo hacía, pero había algo muy particular y es que mi mamá se dio cuenta que cuando yo me iba con mi abuela, yo le hacía más caso a mi abuela para comprar ropa. Y mi punto de referencia siempre fue mi abuela, la mamá de mi mamá, en términos de su estilo, de su forma. Obviamente, al final encontré el mío, que no, yo no he terminado de definir, pero el darse la oportunidad como de transitarlo, obviamente como joven es muy poderoso, pero para uno como padre, pues es un gran desafío. Y ni se diga para los papás de niñas que de repente las ven y dicen, oh, por Dios. Pero gracias por esos consejos que yo creo que son poderosísimos. Yo, por supuesto, hoy día también teniendo en cuenta que nuestros jóvenes van mucho en piloto automático, porque hay unos problemas de sueño, de salud mental gigantes. Pero quiero pasar a otro tema. Y este tema tiene que ver con tus viajes y con ese gusto por el confort y por esa, más que gusto, esa como intencionalidad. Y tengo curiosidad de saber de estos viajes que tú has hecho y que te gustan, cuáles son esos, no sé, si hoteles o lugares donde tú dices, wow, es la cama, es que la habitación, que la oscuridad o el silencio o la vista. Cuéntanos alguna historia de alguno de tus viajes donde tú digas, espacio perfecto para dormir. Ahorita tuvimos la oportunidad de estar en un hotel que particularmente me llamó mucho la atención. Estuvimos en París, en un hotel donde cuando tú entrabas a la habitación, había un punto que tú podías cerrar el espacio donde dormías como una cabina japonesa, más o menos. Y me pareció increíble. En términos de sentir, aquí te cuento que estuvimos en Turquía hace ya casi 2 años, creo año y medio. Somos amantes viajeros. Y cuando estuvimos en la Capadocia, yo no te puedo explicar, Caro, lo que yo sentí en este hotel. No es un hotel de lujos, es un muy buen hotel, atendido por su propia familia. No hay grandes lujos en este hotel, comida hecha en casa espectacular. Y como yo les resumía esto, pues a las personas y a mi esposo y tal, porque desde que yo entré y entré a la habitación que nos tocaba, había una cama perfectamente tendida. Había unos velos, sonaban pájaros y había unos velos que entraban con el viento así sobre la cama, suena súper pintoresco y así lo era. No había televisión, no había adornos, no había nada, había un tapete precioso, o sea, había un killing, una cama, una súper ducha, una lencería reparador, o sea, no sé cómo decirte, desde que yo entré a ese lugar, yo me acuerdo perfectamente que yo dije, yo no necesito más. Mm. Y quería mucho estar ahí. Fue un lugar donde pude leer más, donde pude descansar más. Seguíamos en un viaje, pues, un poco más agitado. Y al día de hoy, le digo a mi esposo y le digo, yo todavía no sé qué fue lo que logré sentir ahí, porque, que me dice, ¿por qué te llamó tanto ese hotel? Hemos estado en otro tipo de hoteles también maravillosos y le dije, no sé, tengo recuerdos de hoteles muy especiales. Tengo recuerdos, para mí es muy importante lo que se ve por la ventana de un hotel, es súper importante. Y para mí es muy importante, sí, lo que sientes cuando estás en una buena cama de hotel, y esto no es un tema de lujos ni de exuberancias, porque también tengo algo que no logro identificar muy bien, soy bastante alérgica, y cuando llego a un hotel
y hay mucho decoro, como digo yo, sobre la cama, hay algo que no me encanta. No me gusta mucho saber que hay elementos que de pronto no están siendo higienizados permanentemente. No me gustan los cojines en las camas de los hoteles. No me gustan tanto estos throws o como estos pies de cama, no sé cómo se llama. Siento que es algo más esencial y algo más de textura y de sentir. Pero siempre busco que una cama de un hotel sea buena. Y también tengo un recuerdo nefasto mira lo que es esto. Las personas aman Lisboa Ujú. con las personas que yo hablo. Y para mí Lisboa, yo no quiero volver y tengo hasta todos los trámites y todo de documentación. El recuerdo que yo tengo de Lisboa, tristemente, fue de un hotel que subastamos por internet y llegamos a un hotel donde al entrar olía mucho a cigarrillo, la cama estaba absolutamente sucia, yo estaba enferma y preferí estar enferma de turismo que en el hotel. Esto fue un tema que Mm. no se pudo cambiar el tema y tal, y, y fue como esas noches que no quiero volver a repetir, ese sitio que no quiero volver a repetir y que hay gente que me dice, date la oportunidad, es espectacular. No, no, no quiero volver. Tengo otra experiencia de un hotel aquí en Colombia donde también sentí que la cama no era limpia, que no estaba fresca. Tengo personas que me dicen, pero es fantástico. Y digo, mi experiencia fue terrorífica. O sea, es un tema que parece muy sutil, que parece muy banal, que parece tonto, pero cuando tú sientes desconexión o asco, sí. Eso es que el dormir es tan íntimo, tan íntimo. Sí. Entonces tú llegas a un hotel y no sé si les pasa, pero a mí me pasa, como tengo que estar por mi trabajo, por mi estilo de vida, porque mira, si yo no tengo un viaje planeado, yo estaba angustiada. O sea, mi manera más tranquila de vivir es saber que hay un sitio donde llegar, volar, explorar. Pero es muy íntimo. Y yo a veces me pongo a pensar quién habrá dormido aquí. Y cuando empiezo a pensar quién habrá dormido aquí, cómo habrá dormido acá, eso empieza a hacer mucho ruido en la cabeza. Y cuando no te hace ruido es cuando tú llegas a un espacio que tú sientes limpio, que tú sientes dispuesto, que sientes propicio. Y el tema de las alergias es terrible porque tú no sabes. Si yo me despierto picada en las piernas es porque son ácaros. Punto. Soy la mujer más sensible a los ácaros. Entonces yo viajo de pijamas de pantalón, trato que sean de manga larga y pues aquí suena un poco terrible, pero viajo con un producto que se llama Lysol Mm. y desinfecto y echo en las camas y digamos que es un ritual. Y me encanta esta historia porque imagínate que cada vez más en el mundo, no necesariamente en Colombia, turismo del sueño está empezando a emerger. El turismo del sueño lo que busca es cuidar de ese momento íntimo que las personas también quieren, porque es que cuando tú te vas de vacaciones, increíblemente muchas veces llegas cansado. Y llegas cansado porque no dormiste bien, porque la cama no es buena, porque la almohada no es buena, porque no pudiste descansar como querías por una parte. Obviamente estás recorriendo, estás conociendo, eso pues genera un nivel de adrenalina que a veces interpone la capacidad de descansar, pero hay hoteles que se están especializando en crear esta experiencia del sueño que sea absolutamente óptima, de tal manera que tú puedas gozarte lo que vayas a hacer, pero gozarte también ese momento íntimo, íntimo del sueño. Ahí me conectas con algo y es que a mí me llama mucho la atención cuando las personas dicen en el hotel no se invierte porque solo se va a dormir. Y yo digo, es casi que mediodía. Y lo digo con total entereza y digo, no hay que invertir en lujos, porque ¿para qué vas a pagar por un hotel con piscina si no te vas a meter? ¿Cómo no vas a pagar por una muy buena cama y por una muy buena ducha y por sentirte seguro, te tranquilo? Entonces, sí, yo digo, qué maravilla que eso suceda y es mi filosofía. O sea, yo siento que es muy importante. Y voy a tomar nota de, de tus hoteles para copiarse. Luego te paso todos los datos porque sí, ahí hoteles donde uno se siente más tranquilo, más feliz, más seguro. Y sabes que yo soy una persona que yo no le corro a las mañanas en los viajes.
Y de hecho siempre trato de decirlo con las personas que viajamos, por favor, a mí no me digan que a las 6 de la mañana tengo que estar despierta y que no puedo dormir en otra moneda, porque hay que dormir. Y qué rico también vivir la noche y llegar tarde al otro día, poder dormir bien y tomarse un café despacio y tener una buena ducha. Y bueno, sí, a mí me gusta estar en los hoteles. Y yo por la mañana soy un poco más slow, yo por la mañana soy más lenta, más tranquila. Ya a mediodía soy una máquina y a las 5 de la tarde vuelvo y me fundo. Pues mira, te comparto un tip y es que yo desde hace varios años, mi esposo es cafetero y hace varios años viajo con mi café, porque parte de mi ritual de la mañana es prepararme mi café y no el café que me dan en el hotel, porque eso hace parte de mi despegar en la mañana. No es solamente dormir en una buena cama y tener la buena oscuridad, el tema del ruido, etcétera, sino también poder despegar al día como uno quiere despegar. Y por eso yo siempre voy con mi melita, con mis filtros, con mi café y siempre busco que donde llegue tenga la oportunidad de tener agüita caliente para prepararme mi café, porque esto hace parte de mi despegar. Eso hace Mira qué parte de lindo. mi ritual. Pues vamos terminando y tengo para ti de sorpresa 5 preguntas. Estas son preguntas para que no las pienses demasiado. Y la primera es un sueño del que te acuerdes. Corro, corro y vuelo. Vuelo y sí, árboles y vuelo y vuelvo a aterrizar. Un lugar en el mundo en el que hayas dormido 10 sobre 10 y al que regresarías 100. En la Capadocia. Un hotel que se llama Haya Capadocia. Volvería mil veces. El Casa, sin afán, tiempo para mí, sin afán. el mejor atardecer. Uy, atardeceres rosados, me parecen divinos. Atardeceres tranquilos. Soy mucho más soy mucho más de amaneceres que de atardeceres. No tengo un recuerdo puntual ahora, pero bueno, atardeceres, los atardeceres colombianos que me llenan. Santa Marta tiene unos atardeceres fantásticos. Y la última, ¿vale? Porque es tiempo para dormir. Porque es tiempo para ser, sentir, reparar, sobre todo, y más en esta naturaleza que ya estás explorando, para soltar, para fluir. Y ojalá volver a empezar. Así, gracias a ti. Gracias. Pues acabamos de terminar una conversación absolutamente maravillosa, sorprendente, porque la conversación nos llevó a lugares que quizás no imaginábamos. Más adelante les voy a compartir como los principales takeaways o ideas clave de nuestra conversación. Y vale, nuevamente, muchas gracias. Un gusto para mí. Qué rico que estés en mi casa y qué delicia que estemos hablando de este tema tan importante, tanto de la imagen, de habitarnos y por supuesto del rol que juega esto en todo esto. Claro, gracias a ti. Gracias por invitarme. Siento que entre uno más habla, más se conoce y me invitaste a soñar. Una conversación deliciosa, absolutamente transformadora también. Me reparaste un montón. Gracias a ti. De esta conversación profunda y poderosa con Valentina, me quedo con 3 grandes insights. El primero es que la imagen no es un disfraz, es un reflejo de cómo nos sentimos por dentro. Segundo, el descanso y la rutina consistente son la base de cualquier presencia poderosa. Y finalmente, la autenticidad se construye cada día en pequeños gestos de coherencia. Pero también Valentina nos deja 3 tips prácticos. El primero, haz del sueño un ritual, no una obligación. Empieza el día con gratitud e intención. La energía con la que te despiertas va a marcar tu presencia. Y finalmente revisa tu imagen no desde la apariencia, sino desde la congruencia entre lo que dices y cómo lo habitas. Quiero cerrar con una frase que envuelve toda nuestra conversación. No hay marca, no hay talla, no hay presupuesto que te repare la energía cuando estás mal dormido. Gracias por hacer parte de esta conversación. Recuerda suscribirte y compartir con alguien que necesite dormir mejor.